Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Son bienvenidos. Nos alegra ver en esta mañana. Qué bueno poder estar acá rindiendo nuestro corazón al Señor, porque Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. Y todo lo que Dios está obrando en nosotros nos está llevando a entender la voluntad preciosa de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Cuando uno mira los mensajes que Dios tantas veces envió a Israel con los profetas en el Antiguo Testamento, una y otra vez el Señor le habló a Israel de cuán lejos Israel estaba del Señor. Y muchas veces le habló con mucha claridad. Es más, aún en el Nuevo Testamento se recuerdan las palabras del profeta Isaías, cuando el Señor recordó lo que estaba escrito, como dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces el Señor, que conoce los corazones, nuevamente habla de una condición que hay dentro de las vidas de las personas. El asunto es que si yo le digo a alguien que se congrega y le hablo a esa persona que se congrega de cómo las personas que están allá afuera en el mundo están lejos de Dios, están haciendo cosas equivocadas, erróneas, cómo su corazón está distante del Señor, esa conversación de esa manera parece coherente. Pero si uno aborda este mismo tema para decirle a un pueblo que viene y canta, a un pueblo que lee la palabra, a un pueblo que eleva oraciones, a un pueblo que se para darle al Señor, decirle a ese pueblo que permanentemente participa de reuniones, que permanentemente participa de actividades religiosas, decirle a ese pueblo que su corazón está lejos de Dios, no parece una frase coherente. A veces nosotros pensamos que yo estoy en la iglesia, participo de una reunión, estoy cerca de Dios, y tal vez a veces no me doy cuenta que estoy tal vez cerca de un lugar de reunión, pero muchas veces estando cerca de un lugar de reunión no estoy cerca de Dios en mi corazón y en mi vida. Y entonces ahí ya empieza a parecer muy coherente lo que el Señor dice cuando habla: este pueblo, su corazón está lejos de mí. Y lejos de mí porque es un pueblo que cada semana escucha del Señor, escucha la palabra, cuando tiene la oportunidad de manera particular de meditar la Escritura, está viendo cómo Dios puede hablarle a su corazón. El asunto es cómo nosotros podemos salir muy contentos de una enseñanza, podemos salir muy felices, nos pareció el tema hermoso, sentí como que algo pasó en mi vida, sentí que Dios sabía mi situación, y el asunto es cómo tan pronto salgo me olvido de las cosas que Dios plantó en mi corazón. Y cómo ese pueblo recibe consejo, cómo ese pueblo recibe advertencias de Dios, de cómo ese pueblo recibe enseñanza de Dios, pero a veces tomamos en poco lo que Dios va hablando en nuestro corazón. Vaya conmigo a Proverbios, empecemos por allí. Proverbios, capítulo número 29. Proverbios, capítulo número 29. Siempre el ser humano atribuye que está bien porque ven que las circunstancias están bien, y a veces ese se convierte en un terreno engañoso, porque yo creo que el que me salga bien, que esté bien en la familia, que me esté saliendo bien el trabajo, que me estén saliendo bien muchas cosas, entonces yo digo, me está saliendo todo bien, igual estoy bien con Dios. Y entonces ese puede producir un gran engaño. En la Biblia uno ve que Dios desea el bienestar nuestro, Dios es bueno, pero también vemos cómo Dios, más que nuestro bienestar, está buscando nuestro corazón.
y está buscando transformarlo y hacerlo nuevo por su precioso poder. Dice Proverbios capítulo número 29, en el versículo número 1, el hombre que reprendido, y aquí la palabra reprendido no es el que es gritado, sino muchas veces nosotros recibimos reprensión de Dios a través de la enseñanza. A través de una enseñanza, muchas veces Dios está reprendiendo, ¿qué? Mi corazón. Y dice acá, el hombre que recibiendo enseñanza, el hombre que recibiendo corrección, endurece, ¿qué? Su cerviz. Y está hablando, es como si esa palabra no hubiese producido ningún efecto en el corazón de esa, ¿qué? De esa persona. Dice, de repente será, ¿qué? Quebrantado, y no habrá, ¿qué? Para él medicina. Porque se va generando un problema. Entre más yo voy escuchando de Dios y menos mi corazón va respondiendo a las cosas de Dios, mi corazón se va endureciendo y se va volviendo insensible al Señor. Vaya conmigo a otra porción que está en Ezequiel, capítulo número 33, libro de Ezequiel, en el capítulo número 33, versículo número 31. Ezequiel 33, 31. Y aquí el Señor habla de esa superficialidad de la que Él desea sacarnos. Recuerda, cada vez que Dios va desnudando nuestro corazón, no es para destruirlo, sino es para poder destruir en nosotros todas aquellas cosas que nos mantienen separados de Dios. Y hablan de un profeta que viene de parte de Dios. Si uno mira la vida de Ezequiel, definitivamente uno concluye que Ezequiel era un hombre que tenía comunión con Dios. Dios lo había llevado a tener intimidad. Que Ezequiel era un hombre que escuchaba ¿a quién? Al Señor. Y que Ezequiel no era un hombre que simplemente transmitía la palabra, sino que el Señor le había permitido muchas veces ser partícipe en situaciones donde le permitió experimentar cosas tan profundas para el Señor darle a conocer que realmente lo que el Señor estaba hablando muchas veces era doloroso para el corazón de Dios. Alguna vez hemos abordado de cómo el Señor le va a dar una palabra a Ezequiel y le dice, vaya por la mañana esté con su esposa, a la tarde su esposa va a morir, no va al entierro, no la va a llorar, ¿sí? Y cuando todo eso pasó, ¿cierto? ¿Cuántas críticas se levantarían hacia Ezequiel? O sea, no la quería. O sea, su esposa se muere y no hay una sola lágrima, pero él tenía una orden de Dios. Estaba impedido para llorar, aunque su corazón se estuviera derritiendo. Después le dice, no va a ir. ¿Sí o no? ¿Y cómo aparecía el argumento? El pastor de la iglesia no va a ir al entierro de la esposa. No va a ir. O sea, ¿dónde está el amor que nos ha predicado? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? O sea, pura letra en el corazón del pastor. Pasó toda esa situación, tal vez todo el mundo pensando en el corazón del pastor, cómo se endureció, cómo actuó de esta manera tan equivocada, pero ninguno está pensando en Dios y que tal vez ese sea un mensaje de parte del Señor. Y después de que pasa todo esto, dice que el Señor le dice a Ezequiel, vaya y dígale a Israel que si no se arrepienten, así como hiciste con tu esposa, haré yo con ellos. O sea, se morirán y no los lloraré y no iré a su velorio. Y entonces uno se da cuenta cómo para dar esa palabra el Señor le permitió experimentar algo tan fuerte en el corazón ¿a quién? En el corazón a Ezequiel. Y a ese pueblo, ese es el predicador que está escuchando. Pero mire lo que el Señor le dice a Ezequiel en el verso 31 respecto al pueblo. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. O sea, ¿cómo se consideraban? Al venir, se consideraban, no, yo soy el pueblo de Dios.
Y dice, y oirán tus palabras. Escucharon la enseñanza. Pero dice después, y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos ¿con qué? Uy, qué sermón, qué palabra, qué predicación. No. Es que ese era el tema que yo necesitaba. Y dice, antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda es en pos de ¿qué? De su avaricia, o sea, de los deseos de su corazón. Esa condición, ¿en qué los estaba convirtiendo? En unos sordos. De manera que oían, se emocionaban, se alegraban de lo que oían, pero para sus corazones, por su condición, esa palabra no producía ningún efecto. Y la escritura dice, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que después dice ahí en Romanos, sino que todo el que desciende a Israel no es israelita, sino que todo el que viene a congregarse no es cristiano, ¿cierto? Porque a veces la iglesia se sorprende y decimos, ay, y ese que iba a la iglesia como se porta de mal. No, el hecho de que una persona asista a una reunión no le hace cristiano. No, puede llevar años en una iglesia y puede aprenderse las canciones, puede cantar, puede llorar, puede aprender a buscar en la Biblia y aún todavía su corazón no se recibe. No está entregado ¿a quién? Al Señor. Entonces vemos aquí una condición bien tremenda de un pueblo que está escuchando, ¿sí? Pero hay otras cosas que están gobernando ¿qué? Su corazón. Es un pueblo que está sordo dentro de su caminar, está sordo dentro de su actuar, pero ese pueblo no considera su sordera, ese pueblo no considera su condición para correr a los brazos de el Señor. Hebreos, en el capítulo número 3, en el verso número 7, el Señor habla de que esta condición es una condición que puede persistir aún en el pueblo de Dios en el día de hoy. Porque uno puede mirar y puede decir cuán obstinados los israelitas, cuán tercos, o sea, cómo uno darse cuenta del Señor. Pero ahora el libro de Hebreos nos deja ver que no solamente era una condición de ellos, que también puede ser una condición a la que está entrando la iglesia. Dice acá, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Dios mismo. Si oyeres, ¿cuándo? Ajá, ¿sí ve? Entonces no quedó como algo del pasado, como algo que pasó solamente mientras Ezequiel predicaba, sino que algo que ha perdurado por muchas generaciones. Y ahora el Señor dice, si oyeres hoy su voz. Verso número 8, no endurezcáis vuestros corazones. Y está hablando de la respuesta que un corazón puede tener ¿hacia quién? Hacia el Señor. Y dice el verso 16, pase al verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo qué? Oído. ¿Le qué? Le provocaron. Uno ve la actitud permanente de necedad en el corazón del pueblo israelita, pero también ve la actitud de ellos de no reconocer esa condición en la que se encontraban. El Señor decide traerles maná, un regalo maravilloso, de una manera preciosa. Allá en el desierto, cuando ellos no tienen que comer, el Señor les da alimento. Como da el Nuevo Testamento testimonio, dice, pan del cielo les dio el Señor. Un alimento que provenía de la mano de Dios. Dígame, todo lo que provenga de la mano de Dios, ¿cómo debiera de ser para mi corazón? Lo que viene de Dios, ¿cierto? Es más, ese maná en el Nuevo Testamento nos deja ver con claridad que ese maná de allá era una figura de cómo Cristo iba a ser, ¿qué? Nuestro alimento. De cómo provenía de parte del Señor. Y ellos reciben el maná y inicialmente están alegres. Es algo novedoso, es algo nuevo para ellos. Están viendo la mano del Señor sustentándoles en el desierto, pero juntamente con el sustento que Dios está enviando, les está trayendo unas
instrucciones. Y esas instrucciones, ¿sí?, van llevando el corazón de ese pueblo a sujetarse a lo que van recibiendo de Dios. Y el Señor les dice, cada uno va a madrugar, y antes de que raye el alba, va a recoger su porción. Cada uno va a recoger, y dice que unos madrugaron y quisieron recoger mucho. Cuando lo midieron, tenía una medida. Eso lo describe como un Gomer la palabra. Y dice que los que recogieron poquito, cuando lo midieron, tenían la misma medida. De manera que el Señor nos deja ver su justicia para con quién, para con todos nosotros. Y el Señor les dijo, tienen que recogerlo antes de que amanezca, porque una vez amanezca, lo que quedó ahí se va a llenar de gusanos, ¿sí o no? Entonces, primera instrucción, ¿qué tenían que hacer? Madrugar a recoger el maná. Lo segundo que el Señor les dice es, se lo deben de comer todo en el día, no deben de guardar para el otro día, ¿cierto? Porque el maná que les di para hoy, para mañana ya no sirve, tiene que haber nuevo ¿qué? Nuevo maná. ¿Te das cuenta por qué es tan necesario para nosotros meditar a diario la palabra? Lo que Dios nos habló ayer, ¿para cuándo nos servía? Para ayer. Ayer, era alimento de Dios para ayer, para instruir, para edificar nuestros corazones, pero hoy yo necesito nuevamente que Dios ¿qué? Me hable, me enseñe, necesito que Dios me alimente, que Dios sea el que llene mi corazón. Pero ¿qué hicieron ellos por la noche? Habían unos que dijeron, no, que pereza madrugar, y trataron de guardar, y dice que eso crió gusanos y hedía, a tal punto que no se aguantaban ni estar dentro de sus propias tiendas. Hedía, ese hedor que empezó a manifestar era la desobediencia de ¿quién? De ellos, ¿sí o no? ¿Cómo se manifestaba esa condición? Y el Señor ahí con paciencia les está enseñando, y Él les dice, van a guardar el día del reposo, por lo tanto el viernes les voy a dar doble porción. El viernes sí pueden recoger el doble, para que el sábado no madruguen. Las instrucciones de Dios absolutamente ¿qué? Claras. Pero muchos recogieron el viernes y el sábado madrugaron a recoger, como si Dios no hubiera dicho nada, como si Dios no hubiera hablado. Y es más, el Señor les daba instrucciones muy claras, pero vemos que su corazón no estaba tal vez en que Dios les proveyera, pero no en que su corazón se sujetara ¿a quién? Al Señor. Y dice acá el verso 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo ¿qué? Oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de qué? De Moisés. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos qué? Pase al 4.2. Dice, bueno, verso 1, 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo, porque también a nosotros se nos ha ¿qué? Anunciado la buena nueva, ¿como a quién? Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír ¿qué? ¿Sí o no? No oyeron la palabra, pero no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Recuerden que la fe no es simplemente un pensamiento. La fe, dijo Santiago, sin obras es muerta, ¿cierto? La fe sin obras es muerta. De nada me sirve oír si no voy a obedecer. De nada me sirve oír si no voy a ¿qué? A obedecer. ¿A qué está relacionado entonces el endurecimiento del corazón? Al oír la palabra y no hacer conforme Dios me va ¿qué? Me va indicando y me va enseñando. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva, ¿cierto? No es información. La palabra de Dios es viva, o sea, tiene el poder de ir transformando todo mi caminar, y tiene el poder de ir caminando de ir transformando todo lo que yo soy, ¿cierto? Aún toda esa incapacidad que hay en mí para sujetarme a Dios, la palabra de Dios es viva para poder obrar en mí. Es más, la Escritura dice que la palabra de Dios no regresará ¿qué? A Él vacía, sino que hará lo que Él ¿qué? Quiere, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dijo el profeta
Isaías. Pero entonces viene una pregunta. En la época de Jesús sucedió una situación. Había mucha gente que permanecía en las sinagogas, ¿sí? Y había gente que no participaba de las reuniones que se hacían dentro de las sinagogas. Pero sí se evidenciaba una diferencia entre los que tenían una relación con la sinagoga y los que tenían una relación con Jesús. Se evidenciaba. Miremos dos cositas de esto, por favor. Vaya conmigo a Lucas, capítulo número 4. Los que tenían una relación con el Señor y los que tenían una relación era con la sinagoga. Como en este tiempo pudiéramos hablar de la diferencia que puede existir entre los que tienen una relación con una iglesia y los que tienen una relación con el Señor Jesucristo. Lucas, capítulo número 4. Miren lo que acontece acá. Qué particular este escenario, que uno tiene mucha expectativa respecto al Señor, y que el Señor aparezca en el escenario y termine siendo totalmente ignorado por nuestro corazón y por nuestra vida. Los judíos tenían la costumbre de leer la ley, y cada que participaban allí, alguien pasaba y tomaba una porción, pero había una porción que cuando llegaban allí no la leían, se la saltaban, y era la porción de Isaías 61, donde dice: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para sanar a los quebrantados. Bueno, lo que dice esa porción, porque ellos siempre habían considerado que esa porción estaba reservada única y exclusivamente para el Mesías. Solamente la iba a leer el Mesías cuando él ¿qué? Viniera. Y nos damos cuenta cómo los escenarios y los tiempos de Dios son perfectos. Como en Dios no hay nada al azar. Todo se cumple en el momento dispuesto por Dios, como dice Hebreos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. En el momento en que Dios lo había establecido. Justo en el momento que Dios lo había ¿qué? Indicado. Así que este momento que vamos a leer, lo preparó Dios desde la eternidad. Y lo preparó para manifestar este momento que iba a suceder acá. Debió haber sido un momento glorioso para los que estaban allí. Pero la ceguera y la sordera y la dureza del corazón hizo que este momento terminara en un momento donde todos expulsaron de la sinagoga al Señor Jesús. El momento más glorioso se volvió en un momento muy triste por causa de la dureza del corazón. Vaya conmigo al verso 16. 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día del reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. ¿Para quién estaba reservado? Cuando cualquier judío, así fuera sacerdote, se parara y encontraba esa porción, ¿qué hacía? Ese día leía el siguiente capítulo. Ese no lo leía, porque estaba reservado para el Mesías. Pero ¿qué acontecimiento? ¿Te imaginas cómo la atención en ese momento de toda esa sinagoga empezó a posarse en aquel que estaba leyendo? Porque eso jamás había sucedido. Y que hubiera sucedido en ese día estaba marcando algo. Dice ahí, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de él. Y enrollando el libro, ¿te imaginas cómo estaba la atención de todos? Cómo estaban pensando todos dentro de su corazón, ¿cierto? Ese era el momento donde el corazón estuviera pensando: es este es el que hemos esperado, este es el que nos ha sido anunciado, este es el que hablaron los profetas, este es el que habló la ley. O sea, un momento glorioso. Y parece que al comienzo tuvo pinta de que sí, porque mire lo que dice, verso 20: y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó.
Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Sí o no? ¿Cómo debiera de haber continuado esa reunión? Todos a los pies de Cristo. O sea, después de esperar al libertador, y que ahora le está diciendo: mira, el que ustedes esperaban, hoy lo tienen en medio de ustedes. Era para que se hubiera convertido en una reunión de quebrantamiento, de humillación, de alabanza, de rendición total de corazón delante de ¿quién? Del Señor. Y dice el verso 22: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, están como tratando de asimilar ¿qué? Ese momento que debiera de ser glorioso. Pero de la vueltica de la hoja, nos adelantamos, por favor, ahí mismo, 23. Al versículo número 28, 4:28. Y dice, verso 28, están todavía en el mismo escenario, y dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de regocijo, de ira. de miedo. Escuche. Y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, el momento más glorioso se convirtió en una manifestación de un gran desprecio en el corazón. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Los que cada 8 días se sentaban a estudiar sobre la vida del Mesías prometido por el Señor. ¿Cómo estaba el corazón? ¿En dónde estaba? Querían despeñarle, verso 30, mas él pasó por en medio de ellos, ¿y qué? Y se fue. ¿Te das cuenta? La diferencia de tener una relación con la sinagoga y tener una relación con Jesús. La relación con la sinagoga simplemente te va a llevar a despreciar ¿a quién? Al Señor. Porque te puede parecer que todo lo de la sinagoga es más importante que el Señor mismo dentro de tu corazón y dentro de tu caminar. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 4, versículo número 13. Aquellos que tenían una simple relación con el culto, con lo religioso, pero no oían a Dios, cuando se les presentó, ¿qué hicieron? Lo despreciaron. Pero en Hechos capítulo número 4, verso 13, habla de, mire la diferencia de los que han estado con Jesús. Dice el verso 13: entonces, ha pasado una situación. Antes de esto, ha sucedido que los habían llevado presos y les habían dicho: no pueden seguir predicando en ese nombre. Les queda prohibido, no pueden. Y les habían amenazado con azotarlos, encarcelarlos si seguían. Y esas amenazas hubieran sido suficientes para que se detuvieran. Pero mire el estar con Jesús, lo que había hecho en sus corazones. Dice, verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, 4:13 de Hechos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? ¿Qué hicieron los de la sinagoga con Jesús? Sí, ¿no? Pero ahora están maravillados porque están evidenciando cómo para ellos, los que han estado con Jesús, el ser más importante es Jesús. Devuélvase en el verso 12 y Él les está hablando. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mientras que los de la sinagoga estaban echando fuera a Jesús, los que habían estado con Jesús le estaban indicando a todo el mundo: no hay vida fuera de Él. No hay vida fuera de Él. ¿Te das cuenta de la diferencia entre simplemente ser participante de un culto y de una reunión y poder estar ahí y apenas aparezca el Mesías, terminar diciéndole: no, yo ya tengo pastor, cuando el único que puede pastorear verdaderamente tu vida es ¿quién? Es el Señor.
es el Señor. Y entonces vemos esa actitud tan tremenda que el Señor le había denunciado a Israel por medio del profeta Ezequiel. Vendrán, escucharán la palabra, se sentarán como pueblo mío, se reunirán, estarán en mi nombre, pero después saldrán y no harán nada de lo que yo les no harán nada de lo que yo les he indicado. Para los que habían estado con Jesús, Jesús se había vuelto el todo de sus vidas. Amén. Absolutamente el todo de sus vidas. Y esto es una realidad a la que Dios nos quiere llevar, a la iglesia y al pueblo del Señor. Y cuando empezamos a mirar la vida de Jesús, empezamos a mirar qué es importante, qué era lo más importante para la vida de Jesús. Solamente les voy a leer unos versículos, no hay necesidad de que los busquen. Hebreos 10:7 nos deja evidenciar cuán importante era para Jesús hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad de Dios yo tengo que poner atención, tengo que aprender ¿a qué? A escuchar al Señor. Dice Hebreos en el capítulo 10, verso 7, refiriéndose a Jesús: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué tenía claro el Señor Jesús? ¿A qué había venido a esta tierra? A hacer la voluntad. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor Jesús? Haciendo nuestra propia voluntad. La Biblia dice que viviendo en nuestros deleites. Pero esa era la vida de antes. Ahora, ¿para qué estamos aquí? Para hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Perdió en algún momento de su vida Jesús de vista que había venido para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces la iglesia ha perdido de vista esto? Ha perdido de vista que fuimos traídos para hacer la voluntad del Señor. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tenía claro el Señor Jesús a qué había venido. Tenía claro eso. La pregunta es, ¿la iglesia lo está teniendo claro? ¿Para qué fue escogida por el Señor? Porque esa iglesia escucha cada semana el deseo de Dios. ¿Lo tenían claro los de la sinagoga? ¿Los de la sinagoga lo tenían claro? No. Apenas vieron al Señor, ¿lo echaron qué? Lo echaron fuera. Y la Biblia nos deja ver dos ejemplos claros. Primero, la Biblia habla de Adán. Y la Biblia respecto de Adán dice que Adán determinó en su corazón no obedecer a Dios. Determinó en su corazón no obedecer a Dios. El que Adán hubiera determinado en su corazón no obedecer a Dios, ¿qué trajo? Trajo muerte. La Biblia dice, por la desobediencia de uno. La muerte. ¿Sí o no? La muerte se extendió a todos. Pero mire cómo viene Jesús y el Señor nos deja ver a Jesús diferente a Adán. Y dice que ahora por la obediencia de uno, Jesús, todos recibiremos ¿qué? La gracia, salvación. Recibiremos vida ¿qué? Eterna. Vida eterna en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, el Señor dijo que así como un día trajimos la imagen de Adán, ahora es necesario que traigamos la imagen de ¿quién? De Cristo. La imagen de Adán fue desobediencia, la imagen de Cristo fue un ser totalmente sujeto ¿a quién? Sujeto al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. En estos días han presentado noticias en Cartagena de cómo hay una gran cantidad de edificaciones que se están levantando y edificaciones que no tienen licencia de construcción. Y no solamente no tienen licencia de construcción, sino que están siendo edificados con materiales de muy mala
Calidad. A tal punto que uno de los edificios que se cayó, sí, que se cayó, alguno daba testimonio de que las varillas que ponían se veían gruesas, pero podían ser torcidas con la mano. ¿Cierto? O sea, evidencia cuánta calidad era la que se estaba poniendo allí. ¿Cierto? Y uno puede mirar que hay edificaciones que uno dice que pueden ser reparadas, porque de pronto tienen ciertos daños, pero pueden organizarse, ¿cierto? Puede esa estructura organizarse, pero ve otras edificaciones que uno dice definitivamente esa edificación hay que derribarla y hacerla ¿de qué? De nuevo. El asunto es que la iglesia ha pensado que ella es una edificación, si lo pudiéramos comparar de esta manera, que tiene grietas y que lo único que necesita es que le sean reparadas las grietas. Y eso es lo que a veces piensa la iglesia, que es que yo lo que tengo son unas cuantas cositas que necesito que Dios me arregle, y no me he dado cuenta que el pecador no necesita unas cuantas cosas que se le arreglen. El pecador necesita es ser hecho totalmente de nuevo. Totalmente de nuevo. Es más, el Señor coloca dos ejemplos para referirse a eso y dice: uno no pone un remiendo en un vestido ¿qué? Nuevo, porque dice que ese remiendo va a dañar ¿qué? ¿Sí o no? Para el Señor dejarnos ver que Él a la iglesia no vino a ponerle remiendos como la iglesia ha considerado. Es más, el Señor habla ahí enseguida de los odres y dice que los odres, ¿sí o no? El vino nuevo ha de ponerse en odres ¿qué? Nuevos. En odres nuevos, porque el odre viejo no sirve para echar vino nuevo, porque el odre viejo tiene la capacidad de que por su condición se rompe. Para los que no saben qué es un odre, era como una especie de algo parecido a lo que digamos conozcamos en nuestra región. Es que la gente cuando va a toros utiliza una cosa así como de cuero que la llaman bota, ¿cierto? Era algo parecido a una bota, pero era hecho con el estómago. Una vejiga, un estómago. Eso, un estómago. Y eso lo templaban y le echaban ahí el vino. El vino se fermentaba e inflaba eso, de manera que cuando se usaba por primera vez, ese material era elástico, de manera que él podía expandirse y volverse a encoger, pero conservaba el qué. Pero eso que ya había sido usado, si ya le hubieran sacado el vino y volvía y le echaban vino, ya no servía, porque cuando el nuevo vino lo fuera a expandir, lo que hacía era reventarlo. Por lo tanto se perdía el odre y por lo tanto se perdía el qué. Entonces el Señor dice: no es posible. O sea, si yo deposito vida nueva, y lo que quieres es en ese mismo corazón viejo, esa vida va a terminar ¿qué? Perdiéndose, porque ese corazón viejo que nosotros tenemos no tiene la capacidad de contener la vida nueva que Dios está depositando. Pero a veces nosotros pensamos nuestra relación con Dios como un corazón, pensémoslo aquí, que está agrietado, ¿cierto? Y que usted quiere ponerle como curitas. Ve, aquí tiene un rótulo, le pone una cura. Aquí tiene otro rótulo, le pone una cura. Puede llenar ese corazón de curas por todos lados, igual sigue en la misma ¿qué? En la misma ¿qué? Condición. Permanece en el mismo asunto, porque yo tengo que entender que el viejo corazón es irreparable. No hay forma. O sea, su viejo corazón, mi viejo corazón, es irreparable. No se le pueden hacer arreglos, no se le pueden hacer modificaciones, no es remodelable. No es que hay algo en su viejo corazón que usted diga: no, es que esto sí sirve. No, necesita ser hecho nuevo. ¿Cuánto? Completamente. Completamente ¿qué? Completamente nuevo. Salmo 56:8, acompáñenme allí. Necesita ser hecho completamente nuevo. Salmo capítulo número 56. Alguien hace poco hablaba conmigo y dice:
Pastor, ¿usted sabe por qué yo no volví a su iglesia? ¿Por qué? Dijo, porque en su iglesia no le hablan a uno de las necesidades que uno tiene. Yo un día fui, tenía muchos problemas, escuché toda la predicación y no me dijeron nada acerca de mis problemas, de las situaciones que yo estoy viviendo. Solamente me hablaron de buscar la presencia de Dios. Y yo venía buscando cómo el Señor me iba a dar arriendo, cómo me iba a dar trabajo, cómo me iba a dar una cosa y cómo me iba a dar otro. Lo que pasa es que yo llego a la iglesia pensando que unas son mis necesidades, pero cuando Dios empieza a tocar mi corazón me doy cuenta que son otras totalmente, que totalmente diferentes. Porque recuerde, yo puedo recibir un cambio en todas mis circunstancias y todavía mi corazón seguir siendo el mismo corazón irreparable que siempre he tenido dentro de mi vida, el mismo corazón que tenía antes, simplemente que ese corazón cuenta con mejores cosas, y que el viejo corazón tiene la capacidad de ser tan engañoso que medio se acomoda en algo y ya se siente bien, ya se siente conforme. Es más, el viejo corazón es tan engañoso que peca y se siente conforme pecando. Se siente conforme haciendo lo malo, se siente conforme haciendo lo que le daña y lo que le destruye, ¿cierto? Entonces, a veces la gente dice, no, pastor, pero es que como usted no sabe lo que ha pasado en mi vida. Si yo le contara mi historia, pastor, ¿cierto? Si yo le abriera mi corazón, ¿cierto? Es que usted la ve fácil porque usted no ha vivido lo que yo he vivido. Usted no creció sin un papá. Es que usted no le tocó la mamá que a mí me tocó. Pastor, es que a usted no le tocaron los hermanos que a mí me tocó. Pastor, es que a usted no le tocaron las aguantadas de hambre que a mí me tocaron. Sí. Pastor, a usted no le tocó ponerse los pantalones de su hermano mayor. Y bueno, y podemos hacer una lista de todas las cosas que podemos decir. Es que nadie sabe, es que a usted no le tocó, ¿cierto? Y yo miro desde ese punto de vista, y ese punto de vista lo miro así, es para argumentar. Porque yo sí necesito es que se me repare el corazón, no que se me cambie. Porque es que resulta que el corazón me lo dañaron. Entonces por eso necesita ser reparado. Y es cierto, ¿qué ha dañado nuestro corazón? Tanto el pecado nuestro como el pecado de los demás. Eso es lo que ha dañado ¿qué? Amén. Nuestro corazón. Y lo que ha dañado nuestra vida. Pero mire lo hermoso. Para Dios no es desconocido nada de lo que ha pasado en nuestras vidas. ¿Sí o no? Todo lo que usted haya llorado y sufrido, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Sí o no? Dios lo sabe. Miren lo que dice el 56, ¿qué? Les dije que íbamos a leer. 8. Eso, dice, mis huidas tú has contado, ¿sí o no? Y uno no huye cuando le va bien, ¿sí o no? Usted no huye porque le está saliendo todo perfecto. Está hablando de una condición donde usted estaba en peligro, en tristeza, en problemas, en necesidades. Y dice que cómo han estado todas mis situaciones delante del Señor. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? O sea que hay algo de mí que Dios desconozca. Hay algo de mí que Dios no sepa, que Dios haya perdido de vista. Entonces cuando Dios habla de que Él tiene el poder de darme un corazón nuevo, le está hablando a las personas correctas. El asunto es que yo tengo que darme cuenta que este corazón no puede ser reparado. Entonces lleva al carro para que le cambien una pieza, ¿sí o no? Y solamente piensa en un carro nuevo muchas veces cuando fue, y si lo tenía asegurado, la aseguradora le dice pérdida total. Cuando le dice pérdida total, le está diciendo que ese vehículo no se puede que necesita uno uno nuevo, ¿sí o no? ¿Y sabe qué es lo que ha pasado en nosotros? Que todos hemos quedado en pérdida total en nuestro corazón. Y necesitamos es un milagro de Dios ¿en qué? En nuestra vida cada día de nuestra vida. Vaya conmigo Juan 18, por favor. 10. Juan, capítulo número 18.
versículo número 10. 18:10. ¿Sería que en algún momento el Señor Jesús le diría a Pedro que él necesitaba un corazón nuevo? El Señor le dice: Pedro, me vas a negar. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Jamás. Jamás. ¿Sí o no? Yo sí tengo fallas, Señor, pero solo necesito unos cuantos remiendos. Y el Señor lo va a llevar para decirle: Pedro, tú no necesitas unos cuantos remiendos, tú necesitas ser hecho todo nuevo. Todo nuevo. Y dice acá Juan 18:10: han venido a llevarse al Señor Jesús, la noche que el Señor va a ser llevado cautivo. Pero antes de esto habían pasado varias cosas. Primero, la advertencia del Señor a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo os he rogado para que no os falte la fe. La advertencia del Señor a Pedro. Ha pasado otra situación, y es que el Señor fue al huerto del Getsemaní a orar, pero le indicó algo a los discípulos, ¿cierto? Y a veces uno piensa de manera equivocada en algunos asuntos. El Señor les dice que Él está muy angustiado, va a irse a orar y le dice a los discípulos que oren. Y tal vez uno puede pensar que es que Jesús estaba pidiendo que oraran por Él, porque tenía un momento complicado allí en el huerto del Getsemaní. Pero la palabra de Dios dice que Él les dijo que oraran para que ellos no entraran en ¿qué? No entraran en tentación. El asunto es que cuando yo creo que solamente necesito un remiendo, ¡qué sueño orar! Sí, bueno, empiezo a orar y me duermo. Pues porque al fin y al cabo un remiendo no es grave. ¿Cuántas casas tienen paredes agrietadas y no se han caído? Sí, bueno, entonces no es tan importante como buscar a quién. No es como tan importante buscar al Señor en ese caminar. Así que el Señor fue y vino la primera vez, ¿y cómo halló a los discípulos? Durmiendo. ¿Sí o no? Porque ellos todavía no consideraban que estaban en pérdida total. Volvió por segunda vez y les halló otra vez. ¿Qué? Volvió y les dijo: oren. ¿Sí o no? Es más, el Señor ni siquiera les pidió una oración exagerada, porque después vuelve y le dice: no han podido velar conmigo una hora. Ya aparece todo el escenario, vienen por el Señor Jesús, pero mire lo que dice en el verso número 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Qué? Y el siervo se llamaba ¿qué? Se llamaba Malco. Y mire lo tremendo, ¿sí o no? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro frente a esa situación? Utilizar sus recursos. El deseo de Pedro fue utilizar ¿qué? Sus recursos frente a esa situación. Está enfrentado a una situación de peligro, pero en esa situación de peligro hay algo que él todavía no está viendo, porque lo que leímos hace un rato de Pedro, cuando Pedro dijo que había estado con Jesús, lo que leímos del testimonio de Hechos, y donde Pedro está diciendo: no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, ahí Pedro está viendo a Jesús con mucha claridad, pero aquí todavía no. Y Dios está haciendo un proceso para poder cambiar el corazón de Pedro. Pero no es cambiar el corazón, no es coger y remodelar el que está. Cuando hablamos de cambiar el corazón es de poner uno ¿qué? Uno nuevo. ¿Cómo sale Pedro? Con sus armas, con su capacidad. Y mire la respuesta de Jesús, verso 11. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada
en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, no estás entendiendo la voluntad de Dios. Porque si entendiera la voluntad de Dios, te daría... Y mire que no es la primera vez que Pedro se pone en la misma posición. Bendito Dios que Pedro recibía la gracia de Dios para reaccionar. Porque el Señor viene a lavar los pies de los discípulos y Pedro de una vez le dice, a mí no. A mí no me va a lavar los pies. ¿Sí o no? El Señor lo mira y le dice, Pedro, entonces no tienes parte conmigo. Gracias a Dios Pedro reaccionó y dijo, entonces lávame todo. ¿Cierto? Pero tenía la tendencia como a resistir lo que Dios estaba estableciendo. Y resistir, esa resistencia que estaba manifestando era el no entendimiento que había de Pedro acerca de la obra que Jesús tenía que hacer. Sin esa obra de Jesús no había esperanza de corazón nuevo para Pedro. No había esperanza de un corazón nuevo para este ¿qué? Para este hombre Pedro. Entonces todo esto nos va dejando ver una necesidad de nosotros. ¿Cuántas veces estamos desenvainando nosotros la espada? Y muchas veces, ¿cuántas veces sacamos la palabra del Señor? Pero ¿cuántas veces la palabra de Dios para no darnos cuenta ni siquiera de lo que estamos ¿qué? Entendiendo? ¿Sí o no? Mire cómo es de fácil para el ser humano decir a los que aman a Dios. ¿Sí o no? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, ¿cierto? Siempre suena muy bonito el versículo hasta que Dios le cierra una puerta. Ahí se le acabó el versículo. Ahí se le acabó el entender que sí es para bien de quién. Para bien de Él. En la oración uno le dice, Señor, no me permitas nada con lo que me aleje de ti. Entonces el Señor empieza a cerrar las puertas con las que usted se puede ir y alejarse del Señor. Y después vengo bravo. Señor, ¿me la abre o la abro? Y empezamos a meternos por una situación y otra, ¿cierto? Porque muchas veces como Pedro desenvainamos ¿qué? La espada. ¿Por qué desenvainamos la espada? Porque tenemos armado el ¿qué? Tenemos armado el corazón. Y solamente Dios puede desarmar nuestro corazón. Lucas, vaya conmigo allá Lucas. Vamos a mirar aquí una pequeña historia para entender algo. Lucas, capítulo número 22. Versículo número 60. Lucas 22, 60. ¿Necesitamos nosotros un encuentro con el Señor cada vez más profundo? ¿Por qué razón? Porque solo el hombre sabe cuánta maldad hay en su corazón cuando se enfrenta al amor de Dios. No cuando le dicen cuán malo es. Porque hay gente que puede saber cuántas maldades hace, pero no es consciente de cuán malo es. Pero soy consciente de cuánta maldad hay en mi corazón solo cuando me enfrento al amor de ¿quién? De Dios. Lucas 22, 60. Está Pedro negando ¿a quién? Al Señor. Y dice por tercera vez, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba el gallo, cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró como amargamente. Y este lloró amargamente es un reconocimiento profundo de Pedro que ha fallado. Que ha fallado. Pero ¿dónde se dio cuenta de su condición? Cuando se encuentra con esa mirada sublime de amor del Señor. ¿Sí o no? Normalmente, ¿qué espera uno cuando falla y alguien le advirtió de la falla? ¿Sí o no? Como le dicen las esposas a uno.
Hola mamá. Yo le lo advertí. Se lo dije. ¿Sí o no? Ahora ¿Cierto? sí. Siempre que me aparece, se lo dije. Se lo dije. Es que yo le advertí, yo le avisé y usted no me hizo caso. Ahora Pedro está ahí. Ahora Pedro está ahí y cuando mira esa situación, está negando a Jesús y Jesús se lo había ¿qué? Advertido. Pero cuando Pedro levanta la mirada y se encuentra con la mirada de Jesús, Compasivo. Jesús no le está diciendo, se lo dije. Solo con la mirada. Jesús le está diciendo, Pedro, ¿cómo eres de pecador? Pero nada va a hacer que yo te deje de amar. Y empieza Pedro a enfrentarse de cuál es su condición, pero solamente es el amor de Dios el que le hizo evidente cuál era su condición, para que él pudiera darse cuenta cuál era su gran necesidad. Porque mientras él considerara que solamente necesitaba un remiendo, siempre iba a decir, mi vida pondré por ti. Y aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pero cuando se enfrenta a esta situación, él dice, Señor, yo tengo toda la capacidad de negar, pero tu amor tiene toda la capacidad de sostener. Y empieza a ser llevado por Dios a otra condición. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9, versículo número 20. Aquí se narra la historia de una mujer que no es un simple milagro, sino es como Dios realmente hace una obra total en la vida de una persona. Dice 9:20, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿cierto? De pronto para los hombres no nos es tan fácil entender este asunto. De pronto las mujeres sí pueden saber qué tan complicado puede ser para una mujer que se enfrente a nunca cesarle el periodo. 12 años continuos en esa situación. Y 12 años no fáciles, donde ella trató de hacer de muchos esfuerzos para poder encontrar solución a las cosas que tenía. En otro de los evangelios dice que ella había gastado todo lo que tenía en toda clase de médicos, o sea que ella ya había hecho toda clase de esfuerzos porque su condición fuera ¿qué? Fuera cambiada. Entonces uno lo lee desde el primer punto de vista y uno dice, no, pero bueno, pues estaba enferma de flujo de sangre, pero no se había muerto. Porque a veces uno piensa de esa manera. No sé si ha notado que la condición nuestra es que cuando al otro le duele, es flojo. Pero cuando a mí me duele, estoy que me muero. Y el mismo dolor que tenía quien. El otro solamente yo lo considero es cuando lo veo en qué. Cuando yo lo estoy experimentando, ahí sí entiendo lo grave, ¿cierto? Lo grave que puede ser una situación. Entonces esta mujer está con esta condición de flujo de sangre y llevaba 12 años donde ya había gastado absolutamente todo, pero no solamente era haberse gastado todo, sino haber entrado en una situación donde se había encontrado aún con el desprecio de lo que había a su alrededor. Pongo la ceñita ahí que igual volvemos enseguida a esta cita y acompáñeme a Levítico, por favor, 9:25. Levítico capítulo número 9, verso 25, y te vas a dar cuenta que el problema que esta mujer no solamente tenía, no solamente era un problema de salud, sino era un problema que le impedía buscar aún a Dios y acercarse a Dios. Levítico 9, espérenme a ver que aquí lo tengo mal apuntado.
Si de pronto alguno la encuentra o algo me dice, se la voy a narrar. Ahí habla acerca del flujo de sangre. 9:2. ¿Sí es el 9.2? No, no es el 9.2. Le dijo a Aarón, Habla de que la mujer que tenga flujo de sangre, y había una prohibición para las mujeres, que las mujeres mientras tuvieran el periodo no podían entrar al templo, porque eran consideradas inmundas, ¿cierto? Entonces dice ahí en el versículo que les iba a leer, que si alguna mujer tenía flujo de sangre, mientras tuviera el flujo de sangre, no podía entrar al templo. 15:25, gracias. 15:25. Desde 19 se puede. Listo. Desde 19 Sí, dice, verso 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Pero pase al 25 solo para mirar esto siguiente. Dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su... O sea que esa condición que le impedía entrar al templo. Y en el Antiguo Testamento el templo era el que figuraba ese entrar en contacto con quién. Verso 26, pero miren, cómo era un problema serio, porque no solamente era que estuviera enferma, no solamente era que no pudiera entrar al templo, sino que en el verso 26 dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Cuando tenían el flujo de sangre, ¿cómo eran considerados? Inmundo. O sea que también era considerado inmundo. La cama donde se acostaba, ¿quién se acostaba en esa cama? Nadie. O sea, te empiezas a dar cuenta a dónde había sido llevada esa mujer. ¿A qué condición? Sigue leyendo ahí. Dice, y todo mueble sobre el que se sentare. También. O sea que si usted sabía que esa mujer tenía flujo de sangre y la llevaba a su casa, usted conseguía una vaquita solo para ella. No la mandaba a sentar en la sala, no la sentaba en el comedor, porque todo lo que tocara era ¿qué? Inmundo. Inmundo como ella. Y es más, y después dice la palabra, y el que toque lo que ella tocó será inmundo como ella. Entonces no era cualquier condición, ¿cierto? No era cualquier condición la que estaba enfrentando esta mujer. Y aparte de eso, los recursos que tenía ya se le habían ¿qué? Acabado. O sea, ¿cómo estaba? ¿Qué necesitaba ella? ¿Pañitos de agua tibia? No. ¿Necesitaba remiendos? No. ¿Necesitaba curitas para las heridas? ¿Qué necesitaba? Necesitaba vida nueva. Vaya conmigo otra vez al Nuevo Testamento, allá, Mateo, donde estábamos ahorita, capítulo número 9, versículo número 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿En qué condición estaba esa mujer? ¿Sí o no? Y ya sabe que no era una sola enfermedad. Ya sabe que era aislamiento, mucho, en una condición paupérrima. ¿Y cuánto llevaba en esa condición? 12 años de empezar a sentirse sola. Nadie. ¿Quién la abrazaba? Si el que la abrazaba quedaba inmundo. Al abrazarla, ese ya no podía entrar al templo. Entonces yo la abrazo desde aquí. ¿Sí o no? Mire tan sencillo como esto. Mire tan sencillo como esto. Usted tiene mucha sed. Yo me tomo la agua. Usted tiene mucha sed. Y hay un único vaso. Y en este vaso le voy a dar agua, pero usted se dio cuenta que en el vaso que yo le voy a dar, le acabé de dar a una persona que tenía sida. ¿Qué empieza a decir usted? Yo me la aguanto. ¿Sí o no? ¿O habrá quien se la tome?
Pero lo más seguro es que así somos. Es más, si usted le sirvió a alguien en la casa y se dio cuenta que está enfermo, después de que ese alguien se fue, donde nadie lo está viendo, va a botar el pocillo. No, yo no vuelvo a tomar. De pronto ahí sí vale al perro, pero yo ahí no vuelvo a tomar. ¿Sí o no? Entonces se da cuenta que la gente conocía lo que significaba la ley del flujo de sangre. O sea que esa mujer no tenía una buena condición. 12 años en esa condición. Y dice, se le acercó por detrás y tocó el borde ¿de quién? De su manto, ¿cierto? En otra de las porciones bíblicas habla de que había una gran multitud alrededor del Señor y que todos lo estaban atropellando. Ella en medio de esa multitud se fue abriendo paso hasta que llegó donde estaba ¿quién? El Señor, y tocó el manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, ella no estaba pensando en su cuerpo, ella estaba pensando era en su alma. ¿En qué condición estaba su alma? Porque su cuerpo estaba oprimido por el flujo de sangre, pero su alma estaba oprimida por el pecado. Yo le pregunto, el hecho de ver que todo el mundo empezó a aislarla, ¿cuánto odio hubiera podido generar en su corazón hacia los demás? El sentirse que nadie la ama, el sentirse rechazada, despreciada, ¿verdad? O sea, ella necesitaba mucho más que se le parara la fuente, necesitaba mucho más que eso. Ella iba pensando que necesitaba tocar al Señor, pero ella iba aún temerosa a tocar al Señor, porque cuando el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos preguntan, todos lo están empujando y usted pregunta, ¿quién lo tocó? Cuando todo el mundo lo está atropellando. Y el Señor dice, no, es que alguien me tocó y salió de mi poder para ese alguien. Y dice que ella temerosa, o sea, tanto rechazo que había tenido, tanta situación, como había quedado su corazón, de manera que ella no se sentía con la seguridad de acercarse a Jesús, al Señor, no se sentía con la seguridad. Pero Jesús, qué hermoso es eso, verso 22, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. Y mire que ya no se refiere como una mujer. Hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva. ¿Sí o no? No está hablando, mire, no está hablando simplemente de una sanidad de cuerpo, porque a veces es con lo que nosotros nos conformamos. Simplemente con que ya no me duela la muela, ya, punto. Ya eso fue suficiente, no. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ocurrió algo. Vino vida nueva a quién. Vino vida nueva a ella. Ezequiel, capítulo número 36. ¿Dónde está Steven? Ezequiel, capítulo número. Duérmase un poquito antes de Ezequiel, vaya conmigo a Jeremías. Y me dice si este versículo coincide en cómo veías a la mujer. Jeremías, capítulo número 30, versículo número 12. Si tienen su Biblia, búsquelo, por favor, allí. Jeremías 30, 12. Porque así ha dicho el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Te pregunto, ¿sentiría esa mujer que ese versículo era para ella? No hay quien sane tu herida. El asunto es que este versículo es la condición en la que todos estamos.
Es la condición de todos. Solamente la pueden valorar los que son conscientes de su condición. Porque si le dijéramos este versículo a una mujer que jamás ha sufrido flujo de sangre, que la aman sus hijos, que la cuidan, que tiene comodidad en su casa, que nunca la han despreciado, ella diría, pero eso no es conmigo, yo no más necesito un remiendo, uno que otro remiendito. Pero es que esa es la condición, todos nosotros llegamos a estar en la condición de la mujer de flujo de sangre. Porque así ha dicho el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. O sea, nadie puede hacer algo por ti excepto Dios. ¿Qué es que yo confío en el pastor? Sí, pero no puede hacer nada por ti. Eso solamente lo puede hacer Dios. Es que yo un día vi que el pastor oró por un muerto y resucitó. Igual, no puede hacer nada porque ese muerto lo resucitó Dios. Y solamente Dios te puede llenar de vida. Pero frente a toda esta situación, ella se arriesga a correr a los brazos del Señor, aunque tiene temor dentro de su corazón por su condición. Cuando toca al Señor, es más, yo creo que fue Dios mismo el que la llevó hasta allá para tocarla. No era ella tocándolo a él, era el Señor atrayéndola para tocarla a ella. Era el Señor haciendo esa obra. Y cuando llega dice que el Señor se quedó ¿qué? Mirándola, fijando en ella sus ojos, y pasa el verso número 17, donde viene la respuesta para nuestro corazón. 30:17. Ahora el Señor está mirando a los ojos a esa mujer de flujo de sangre y le dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero ¿quién se acordó de ella? Su Hacedor, su Señor. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24. Empezamos hablando esta mañana de cómo la iglesia oía pero estaba sorda, de cómo veía pero estaba ciega. Pero el Señor dijo: he aquí yo traeré sanidad. Él solo puede quitar esa ceguera, esa sordera. Y dice Ezequiel 36, 24: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, no importa cuánto haya sido tu abandono, y os traeré a vuestro país. Miren lo hermoso. ¿Te imaginas todas estas palabras, el Señor expresándoselas a la mujer de flujo de sangre? ¿Cómo se está su corazón? Derritiendo por causa del amor del Señor. Y empieza el Señor a decirle: esparciré sobre vosotros agua ¿qué? Y seréis limpiados de vuestras y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un remiendo en el corazón. Os pondré curas en las heridas. Repararé lo agrietado. ¿Qué dijo el Señor? Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, su vida en mí.
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, corazón que no oye, que no ve y que no ha experimentado el amor de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis ¿dónde? ¿Cómo estaba el pueblo al que le habló Ezequiel al comienzo? Le oyen, pero salen a hacer las avaricias de su corazón. Pero a este, al que el Señor le va a poner un corazón nuevo, ¿qué dice? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. El corazón de piedra es hechura del hombre. El corazón de carne es hecho por Dios. ¿Qué hizo Dios con Pedro? Tenía un corazón de piedra y sacó la espada. Pero cuando se encontró con el amor de Dios, en aquella mirada mientras negaba al Señor, ese amor hizo polvo ese corazón de piedra y lo hizo sensible a él. Y ahora los que hayan alrededor pueden ver cómo el Señor coge la vida de aquella mujer que era imposible ser cambiada por el hombre, y cómo Dios la cambia y le dice: y le traeré sanidad y le daré un corazón nuevo. ¿Qué necesitamos nosotros? Ese corazón nuevo, hecho por la mano de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Isaías de manera anticipada dijo: y por su llaga, por lo que Él hizo, fue sanada la llaga nuestra. Para que ahora nosotros podamos disfrutar del amor del Señor. Solo Él puede quitar la sordera que hay en nosotros, los esquemas religiosos, y solamente Él puede sacarnos de ser personas que tienen relación con una sinagoga y llevarnos a ser personas que tienen una relación con Jesús. Y de Pedro dijeron: estos hombres han estado con Jesús, ya no huelen a muerte. Ahora lo que huele en ellos es la vida de Cristo. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a orar en esta preciosa mañana. Os limpiaré, os quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré de mi espíritu dentro de vosotros. Amor, cierra la puerta un ratito. Cierra tus ojos, te invito a que hables con el Señor esta mañana. Aquella mujer en su corazón tuvo un deseo: si tan solo tocare el borde de su manto. Lo que tú y yo necesitamos es el toque de Dios, que desmenuce nuestro corazón. Necesitamos el bálsamo que viene de la presencia de Dios. Puede ser que aún en esta mañana tu corazón, tu relación con Dios esté desboronada, se haya convertido en una simple relación de sinagoga, donde tiene la expectativa de ver a Jesús, pero apenas se presenta, le echas fuera. Pero esta mañana podemos clamar juntos al que tiene el poder de desboronar toda la dureza que hay en nuestro corazón y de sanar
la llaga profunda que haya en nuestras vidas. El único que tiene poder de sacar la muerte. El único que tiene poder de darnos vida. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Abre nuestros ojos, Señor, para entender que tú eres la provisión para nuestro corazón. Porque a veces estoy pensando tanto en mis necesidades temporales, Señor, que no quiero oír sino acerca de eso. Pero lo que necesita mi corazón es a ti. A ti es a quien necesita ver y hallar, encontrarnos con la mirada de tu amor, Señor, que derribe todo mi corazón y pueda decir: fuiste más fuerte que yo y me venciste. Derrama ese bálsamo tuyo esta mañana sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida, Señor. Ábrele tu corazón al Señor en cuanto dependa de ti. No dejes pasar este momento tan especial que Dios nos permite. Deja que hoy Dios sea el que toque tu vida, tu corazón, el que quebrante tu dureza y caigas postrado delante de Él, derramando el corazón como agua. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Piensa solo en esto. ¿Cómo estaría rendida aquella mujer de flujo de sangre a los pies del Maestro? ¿Cómo le cantaría esta canción al Rey? Diciendo: mira, Señor, si tú has sacado la muerte que hay en mí, es porque tú derramaste de tu bálsamo en mí, en mi corazón y en todo mi ser. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un gozo